¿Qué tal, amigos de Cuba? Mi nombre es Manuel Torrado y tuve la suerte de ser uno de los integrantes del grupo que fue a correr las primeras regatas a vela en las Islas Malvinas en el año 1974. Hay mucho escrito sobre esto y hay dos películas. Lo que quiero relatar en estos videos es el backstage, o sea, las cosas que fueron ocurriendo mientras esta gran aventura, este gran evento se iba desarrollando. Las primeras regatas a vela en las Islas Malvinas se corrieron con grumetes. Para eso se usaron 4 barcos: el Calquín y el Malú, que eran de Cuba, el Chapuzón II, que era de Luis Corona, y el Guadalupe, que era de Jorge Sacón. Se trabajó durante muchos meses para preparar todo y que nada fallara a último momento. En el club se armaron unas camas a medida para poder transportar los grumetes con seguridad. Estas camas eran una suerte de anguileras sin ruedas, donde los barcos iban perfectamente trincados y iban a servir para llevarlos en la cubierta del Bahía Buen Suceso, que es el buque que navegó hasta las Malvinas y descargó allí los barcos que les conté. Y llegó el gran día. Había que llevar los grumetes desde Cuba hasta el puerto donde estaba el buque esperándonos. ¿Cómo se hizo este operativo? Los barcos ya estaban trincados en las camas, estaban con el agua adentro, ya estaba todo preparado y se fueron subiendo con la misma pluma con la que se levantan los barcos y apoyando arriba de unos camiones playos. ¿Y por dónde fueron desde Cuba al puerto? Por Avenida Cantilo. Ustedes dirán, ¿cómo Avenida Cantilo si es contramano? Bueno, ocurre que para esa época todavía Cantilo no se había inaugurado. Estaba terminada, pero no se había inaugurado. Así que uno de los primeros usuarios de la Avenida Cantilo fueron los grumetes de Cuba que fueron a correr a las Islas Malvinas. El buque zarpó de Buenos Aires con los 4 grumetes en cubierta y 4 socios de Cuba que hicimos el viaje completo, cuidando siempre que las cosas no se fueran del orden que correspondía. ¿Quiénes éramos? Carlos Aguirre Fonrouge, Alfredo Tolar, Fernando Marcenaro y quien les habla. En el camino a las Malvinas nos esperaban varias escalas: Puerto Belgrano, Puerto de Santa Cruz, Puerto Deseado, Ushuaia y finalmente Malvinas. Cabe aclarar que cuando pasamos por La Plata, todavía en esa época estaba el pontón intersección. ¿Qué es el pontón intersección o qué era el pontón intersección? Era el equivalente a pontón Recalada frente a La Plata. En esa época no salían los prácticos del puerto de La Plata como ahora a los buques que están en la rada, sino que había un pontón donde vivían los prácticos y desde ahí hacían todo su trabajo.
Y así, sorteando los escarceos del estrecho de Le Maire, seguíamos nuestro viaje rumbo a Ushuaia, donde nos encontraríamos con el resto del grupo, o prácticamente todo el resto del grupo, ya que una pequeña parte iba a llegar a Malvinas en avión. Durante el viaje se rebautizaron al Calquín y al Malú. El Calquín pasó a llamarse Ushuaia y el Malú pasó a llamarse Santa Cruz. Ellos quedarían en las Islas Malvinas. El Bahía Buen Suceso era un carguero de transportes navales. Recorría la Patagonia y últimamente también había incluido en su derrotero a las Islas Malvinas, y llevaba provisiones de todo tipo, incluso cosas de mucha necesidad. Si ustedes se fijan en la foto anterior, se ve que en la proa llevábamos una ambulancia que estaba faltando en uno de los puertos a los que íbamos. Era un barco hecho en Halifax, tenía unos 24 años cuando nos embarcamos en él y tenía 102 metros de eslora. Era un barco relativamente chico, por lo cual se movía bastante cuando había marejada. La tripulación lo había bautizado con el seudónimo de Poroto, y cuando nos agarraban olas o viento y se empezaba a mover, crujía de una manera espantosa, y la tripulación nos miraba con cara de misterio y nos decía: Poroto cruje. Nunca supimos bien qué tradición había detrás de todo eso, pero la verdad, Poroto crujía como loco. Dentro del aprovisionamiento tan esperado, cuando llegamos a Ushuaia vimos que la población se nos acercaba como se acercaban a Cook cuando llegaba a la Polinesia. ¿Por qué? La isla de Tierra del Fuego estaba bastante aislada en ese momento, y nosotros, a bordo, entre otras cosas, llevábamos mucho, pero mucho papel higiénico, que era lo que estaba faltando. Finalmente, zarpamos de Ushuaia para Malvinas. El barco había sido mal estibado, entonces navegaba con una escora permanente de 10 grados. El trayecto Ushuaia-Malvinas lo hicimos como si estuviéramos en una embarcación a vela, escorados, y no hubo cómo solucionar el problema. El pobre Poroto se abría paso entre las olas y rezábamos porque el viento no viniera del lado equivocado, porque si no la escora iba a ser mucho mayor. Cuando llegamos a Malvinas era de noche, eran como la 1 de la mañana, una cosa así. Estábamos todos en el puente, ansiosos, emocionados y con un cierto temor, porque dependíamos del radar de Poroto, que era viejito. Nos habían dicho por radio que íbamos a entrar a la bahía y que íbamos a hacer rada, debido a que había otro buque en el muelle, no había lugar para 2 buques, con lo cual íbamos a tener que esperar quizás un día fondeados hasta que se desocupara el lugar respectivo. Con el Bahía Buen Suceso al Borneo, en medio de la bahía del puerto, era imposible pensar en botar los barcos. La idea era disponer de los elementos del muelle para hacer esa maniobra. Pero estaba ocupado y nos iba a llevar 24 horas de espera pensar en ese operativo. Nuestra ansiedad pudo más. Utilizando una de las plumas del Buen Suceso, arriamos uno de los grumetes, que quedó muy chiquitito y muy abajo y muy lejos. Entonces, 2 voluntarios nos ofrecimos para ver cómo llegar hasta ahí. Carlos Aguiar Fonrouge y yo. Nos descolgamos con unos cabos, como si fuéramos Batman y Robin, caminando por la banda del Buen Suceso, hasta que se nos acabó el Buen Suceso y hubo que pegar un pequeño salto a la cubierta del grumete que nos estaba esperando abajo. Para poner el mástil, lo que se hizo fue lo siguiente. Los mástiles estaban en la cubierta superior del barco. Entonces, el grupo se fue dividiendo cubierta por cubierta
y el mástil se sacó fuera de la borda desde la cubierta más alta, se fue inclinando lentamente y los que estaban en las cubiertas más bajas lo fueron agarrando hasta que quedó totalmente vertical. De allí lo fueron bajando lentamente hasta que los que estábamos en el grumete pudimos, y voy a usar la palabra no náutica porque es la verdad, embocar la base del palo en la fogonadura y finalmente en la carlinga. Armado ese grumete, dimos la primera vuelta a vela en el puerto en Malvinas. Salió la gente de las casas, salieron los chicos de los colegios, era un acontecimiento. Ni bien salimos a navegar con este grumete, conocimos algo de lo cual no teníamos noticia: los cachillullos. Los cachillullos son unas algas enormes que envuelven al barco y lo dejan totalmente sin gobierno, cosa de que aunque tenga las velas izadas, no hay timón ni hay posibilidad de darle ningún tipo de dirección u orientación. El barco va como bobo flotando a merced del cachillullo que le envolvió la obra viva. Los cachillullos son algas. En inglés, kelps. El nombre de kelpers a los habitantes de las Malvinas les viene por eso. Durante una de las regatas, uno de los barcos fue atrapado por los cachillullos. Quedó sin gobierno y empezó a irse contra las piedras de la costa. El riesgo era enorme. Si el barco tocaba esas piedras, seguramente iba a terminar hundiéndose. Rodolfo Rigoni, que iba a bordo, saltó a tierra y se paró al barco, en una maniobra muy valiente, dado que pudo salvarlo. Lo que no se dio cuenta es que se estaba congelando por la temperatura del agua. Gracias a Dios, el Bahía Buen Suceso estaba ya en el muelle y teníamos a Alfredo Tolar, que era médico. Sacamos del lugar inmediatamente a Rodolfo, lo pusimos bajo una ducha caliente en forma gradual y lo pudimos volver a poner en su estado normal. Los kelpers, los habitantes de las Islas Malvinas, eran considerados de segunda por Inglaterra. De hecho, tenían su propia moneda, la libra malvinense, que tenía un billete sumamente curioso, que es este, y que ahora van a ver después más en detalle en imágenes. De un lado, se autodefinía como libra malvinense, estaba la imagen de la reina, y del otro lado no había nada, solo arabescos, igual que los naipes, cuando uno los da vuelta. No se distinguía ningún tipo de dibujo o forma conmemorativa. ¿Qué les pasaba a los kelpers? Cuando salían de las islas, la libra malvinense perdía un cierto valor respecto de la libra esterlina. Esto era como un impuesto, y esto era para que esa gente se quedara ahí y no saliera. De hecho, les era muy difícil salir de las islas para ir a estudiar a Londres o a algún lugar de Inglaterra. Bueno amigos, y acá terminamos con la primera parte de este relato, que tendrá otros capítulos donde se contarán otras particularidades y anécdotas de lo que fue este viaje. Gracias.